tribunal de todos los intervinientes y corresponde entonces el turno a la defensa de la acusada señora Isasi. Su señoría, disculpe, defensa de Jaime Ortiz. Sí. Para informarles la información, el dato que quedó pendiente, los documentos que hice presente ya han sido incorporados, es la documental común 509, letras A, B, C, D, y la documental de la defensa 17 y 18. Todo incorporado el día 23 de enero del año 2020. Perfecto, gracias. Seguimos entonces con la defensa de la señora Isasi. Está sin audio, señor Mardoni. Perfecto. Bueno, un clásico, maestro. Ya, ahí sí. Magistrado, respecto de nuestra delegación, dado el hecho que has reconocido la admirable responsabilidad del artículo 11, número 6, tanto en la acusación como en la oportunidad en que intervino el Ministerio Público, no va a haber mayor alegación respecto de ese punto. El Ministerio Público ofreció la entrega respecto del original del extracto de filiación de mi representada. Respecto del primero de las discusiones es la minorante responsabilidad del artículo 11, número 9, y entendemos de que concurre absolutamente en este caso. Lo primero, magistrado, es que yo creo que acá hay una confusión y me parece que es un error de derecho importante respecto de los acusadores. Se ha dicho varias cosas que son completamente inexactas. Esto es de que el que miente no puede colaborar con la investigación, de que en realidad durante la investigación no se entregaron los antecedentes con los cuales en definitiva el tribunal condenó. Lo primero que hay que entender, magistrado, es la historia del artículo 11, número 9. El artículo 11, número 9 lo que señala es la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, no la colaboración a la investigación. Eso es lo primero que el Ministerio Público no quiere entender y en muchas oportunidades no ha entendido. Ningún imputado tiene que colaborar con la investigación. Tanto es así que un imputado puede guardar silencio, el imputado puede declarar reconociendo parcialmente los hechos, puede reconocer completamente los hechos. Eso es lo primero. Por lo tanto, aquí no hay que colaborar con la investigación del Ministerio Público. Pero además, magistrado, esta norma es algo tan obvio y sencillo. Esta norma estaba en el antiguo sistema. Esta norma no es una norma que se incorpore a propósito de la reforma procesal penal y de la existencia del Ministerio Público. Por lo tanto, el criterio de interpretación es ¿con quién se tiene que colaborar? Y la lógica es que se tiene que colaborar con el tribunal, porque antiguamente quien investigaba y quien fallaba, ¿quién era? El tribunal. No había Ministerio Público. Por lo tanto, ¿con quién se tiene que efectivamente colaborar? Es con el tribunal. Dicho esto, magistrado, la norma lo que señala es la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos. No señala de que yo tengo que colaborar respecto de la condena o de los antecedentes para que el tribunal condene. Yo tengo que colaborar al esclarecimiento de los hechos, de todos los hechos, incluso respecto de aquellos con los cuales el tribunal absuelve. Porque lo que está en juego acá es favorecer la acción de la justicia. En términos simples y sencillos, que el tribunal no condene a una persona inocente o que condene a una persona que efectivamente cometió un delito. Por lo tanto, lo que hay que analizar acá no es solamente circunscribirse a los antecedentes respecto de los cuales se condena, sino que a lo que se aportó al tribunal para que el tribunal pudiera llegar a una decisión, sea esta absolutoria o sea esta condenatoria. Clarificado este tema, lo que hay que analizar acá es si realmente se colaboró sustancialmente al esclarecimiento de los hechos. Lo primero que hay que analizar es la sustancialidad. Esto es un antecedente que el tribunal no podría haber reemplazado probablemente con otros medios probatorios. No exige evidentemente que sea el único medio probatorio, porque sabemos de que una persona, por ejemplo, no puede ser condenada solamente con su propia declaración. Tienen que existir otros antecedentes. En el caso puntual de la señora Isasi, magistrado, de los antecedentes que el tribunal indicó en su deliberación, ella fue absuelta por el delito tributario, pero fue absuelta también por dos de los capítulos que probablemente más tiempo demoraron en este juicio, que es
el capítulo del señor Carrillo y el capítulo del señor Zavala. Y en ambos, no obstante que el Ministerio Público, voy a dar vuelta a la argumentación, no colaboró con el tribunal, sino que todo lo contrario, trajo medios de pruebas confusos, medios de prueba que desconocemos su origen, testigos del mismo Ministerio Público que se contradijeron, como por ejemplo respecto de la procedencia de los medios de prueba que se incorporaban. Recordaremos la situación del señor Edson Figueroa y del señor Carrillo respecto de quién había entregado esos documentos, los libros, los comprobantes de depósito, etcétera, sino que no solamente no clarificó, sino que confundió. ¿Por qué el tribunal llega unánimemente a una sentencia absolutoria? Por la información entregada por la señora Isasi, tanto durante la investigación como en este juicio, en donde el tribunal le consta de que la acción de la señora Isasi fue una acción activa, una acción en donde durante la investigación se acompañaron antecedentes que hacían relación con que el Ministerio Público y los acusadores sabían de que ese no era el camino. No obstante, trajeron la causa a juicio. Y el tribunal termina absolviendo no por el Ministerio Público, sino que por la información que entrega la señora Isasi, tanto respecto del señor Carrillo como de la situación del señor Zavala. Respecto del hecho por el cual se condena a la señora Isasi, acá ocurre algo muy importante. El tribunal estableció la legalidad de los correos. Pero una cosa, magistrado, es la legalidad de los correos y otra cosa es conocer la procedencia de los correos. Son dos cosas completamente distintas. Y frente a ello, la señora Isasi, tanto durante la investigación como en el juicio, reconoció que ese correo era propio. Y esto tiene mucha importancia, magistrado, porque, insisto, más allá de la legalidad de los correos, aquí queda claro de que habían correos en que no cuadraban las obras, había correos que estaban editados y además correos en donde no se conocía su procedencia. Por lo tanto, el primer elemento por el cual es condenada la señora Isasi, que es el correo, el famoso correo del día 3 de julio del año 2012, es la señora Isasi la que reconoce su procedencia. Tanto es así, magistrado, que el mismo Ministerio Público se lo consulta en su declaración. Le muestra el correo tal cual lo había hecho durante la investigación y le pregunta si ese correo es de ella, si ese mail corresponde a su casilla de correo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el primer antecedente está efectivamente claro de que ella colabora con la investigación porque el tribunal no solamente requiere ese correo, sino que requiere la procedencia del mismo, que, ojo, magistrado, no había ninguna otra fuente para acreditar esa procedencia de correo que no sea lo señalado por la misma señora Isasi, que podría haberlo negado. Más todavía, cuando ya sabemos y quedó acreditado en el juicio, de la utilización de los correos por parte del señor Giorgio Carrillo. Dicho eso, magistrado, entendemos de que la colaboración de la señora Isasi ha sido completa y plena durante la investigación. No solamente por las distintas declaraciones, y aquí hay que tener mucho cuidado, magistrado, porque como este juicio eran muchas las imputaciones que se hacían y eran muchas las preguntas cuando se concurrió ante la fiscalía, ante los diversos fiscales, se prestó declaración sobre la base de las preguntas que se le formulaban. Pero además, magistrado, queda claro en este juicio que, por ejemplo, las cartolas bancarias fueron entregadas por la señora Isasi. No hubo alzamiento de secreto bancario, no obstante e insólitamente, dada la naturaleza de esta causa, en donde lo que se estaban imputando eran fondos y que lo mínimo que podíamos saber es si esos fondos habían salido desde quien los ofrecía, habían quedado en el intermediario o habían sido recibidos por la señora Isasi. No se hizo y en este juicio el mismo Ministerio Público exhibe cartolas que son entregadas durante la investigación por la señora Isasi. Por lo tanto, lo primero que vamos a solicitar, magistrado, es que se reconozca la minorante responsabilidad del artículo 11, número 9, porque la señora Isasi colaboró sustancialmente al esclarecimiento de los hechos, de todos los hechos que se imputaron por parte de los acusados. Como segundo punto, magistrado, ya adelantado por mis contradictores, es que la defensa va a impetrar la media prescripción. Creemos, magistrado, que se dan todos y cada uno de los requisitos para imputar la media prescripción. Y desde ya vamos a solicitar que el tribunal dicte una condena de 61 días respecto del mi representado. Acá hay que atenerse a las fechas, magistrado.
El hecho que se le imputa a mi representado, que es un hecho público y notorio, es el 3 de julio del año 2012, que es el correcto. La señora Isasi fue formalizada el día 2 de junio, con N, del año 2016. Es decir, prácticamente 4 años exactos respecto de la fecha en que aparece este correo. Estamos frente a un simple delito. El tribunal ha condenado por cohecho y se trata de un simple delito. Y aquí viene la discusión que plantea o que esbozó tanto la Fiscalía como el Consejo de Defensa del Estado respecto del artículo 96. Si efectivamente acá se suspendió o no el procedimiento. La Fiscalía sostiene de que se suspendió el procedimiento en algo bastante confuso desde que se le toma declaración a la señora Isasi. Y después invoca unas querellas del Consejo de Defensa del Estado y del señor Gutiérrez. Lo primero que hay que señalar, magistrado, es que respecto del artículo 96, la misma interpretación que señalé respecto del artículo 11, número 9, es la que hay que hacer respecto del artículo 96. Esto es una norma que se aplicaba desde el antiguo sistema bajo una lógica del legislador en donde es el tribunal el que investiga y es el que dicta sentencia. No con la presencia del Ministerio Público, no con la presencia de una declaración de imputado. Por lo tanto, cuando se habla de la suspensión del procedimiento, desde que se dirige el procedimiento, en el antiguo sistema, ¿cuándo se dirigía el procedimiento? Desde que se sometía a una persona a proceso. Ese era el momento desde que se dirigía el procedimiento en contra de ella. ¿Y cuál es el equivalente al día de hoy del auto de procesamiento? Es la formalización, magistrado. Y esto es tan claro y tan contundente que esto fue materia de discusión y está en la historia de la norma del artículo 233 del Código Procesal Penal. El artículo 233 señala los efectos de la formalización de la investigación y dice, con total claridad, la formalización de la investigación producirá los siguientes efectos. A. Suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal en conformidad a lo dispuesto en el artículo 96 del Código Penal. Es decir, esta discusión que existía antes, que efectivamente existía, respecto de cuál era el efecto de la querella o en qué momento podía entenderse suspendida la prescripción, fue subsanada a partir del artículo 96, que es absolutamente claro. Ese es el efecto. Entender una interpretación distinta como la que plantean los acusadores significa, magistrado, que el artículo 233 en la práctica pasa a tener cero operatividad. Es más, yo podría pensar en un fiscal que pudiera tener una mala intención y decir, ¿sabe qué? En una investigación compleja, cito a declarar a una persona en carácter de imputado, le hago 2 preguntas y bajo la lógica de la fiscalía, desde ese momento está suspendida la prescripción. In eternum. Es decir, podría esa investigación durar 10 años, 15 años, 20 años, incluso superar los plazos de prescripción de los delitos. Incluso podría también sostener de que un querellante también malintencionado podría presentar una querella con 0 fundamento, pero que pase la admisibilidad y en definitiva va a ser el mismo efecto. Eso no puede ser como esto. Y precisamente esta norma fue creada para subsanar esa discusión. Dicho esto, magistrado, el artículo 103, que es el que regula la media prescripción, es sumamente claro en este tema. Transcurrida la mitad de lo que exige la ley, esto es, estamos hablando antes de completar el tiempo de la prescripción de la acción penal, y ya habiendo transcurrido la mitad del tiempo que exige la ley para tales efectos, y aquí es muy claro para el tribunal, magistrado, deberá, es imperativo, deberá el tribunal considerar el hecho como revestido de 2 o más circunstancias atenuantes muy calificadas y de ninguna agravante, sea la imposición de la pena o para disminuirla ya impuesta. Por lo tanto, acá, magistrado, lo que nosotros estamos solicitando es que el tribunal rebaje, ya sea que considere o no la minorante responsabilidad del artículo 11, número 9, en un grado el quantum mínimo de la pena, que es desde donde se rebaja la pena,
Esto es quedar en presidio menor en su grado mínimo y condenar a la pena de 61 días. Debo señalar, magistrado, que mi representada estuvo bajo el régimen de arresto domiciliario nocturno desde el 2 de junio del año 2016 y hasta el 2 de septiembre del año 2016, que es cuando la Corte de Apelaciones... ¿Perdón? Perdón, ¿sí? Disculpe, ¿dijo junio o julio? Junio, es la fecha de la formalización, magistrado. Ya, tiene razón, gracias. 2 de junio del año 2016 hasta el 2 de septiembre del año 2016, fecha en la que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la modificación de la cautelar de mi representada. Esto es, se modificó de arresto domiciliario nocturno a firma. En total, magistrado, son 92 días. Esto es 736 horas, entendiendo que son 8 horas, lo que nos da un total de 61 días. Voy a ser muy breve, magistrado, la discusión que se podría plantear respecto del artículo 348 del Código Procesal Penal, respecto de si es posible abonar un lapso de tiempo inferior a las 12 horas por la disposición del texto. En esto, magistrado, la Corte Suprema es de las pocas materias en que ha sido absolutamente uniforme respecto de que efectivamente este abono es procedente. Basta mencionar el rol ingreso-corte 22.536/2014 del 11 de agosto del presente año, donde la Corte señala de que no existe ninguna razón para sostener que dicho lapso, se refiere a las 12 horas, debe ser cumplida dentro de un mismo día. Por lo tanto, permite que efectivamente este cómputo pueda ser realizado sumatoriamente para completar esa fracción de tiempo. Es decir, sumar todas las 8 horas y completar las 12 para efectos de cumplir con lo que establece el artículo 348. Esta modificación legal, magistrado, que señaló, lo estableció en el artículo 348, fue incluso con la venia del fiscal nacional de la época, el señor Guillermo Piedrabuena, quien manifestó que dicha propuesta constituía una solución a las interpretaciones judiciales contradictorias. Solamente a modo de ejemplo, magistrado, para ratificar que esto es lo que han acogido mayoritariamente los tribunales, tenemos la sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, de fecha 27 de agosto del año 2014, en rol Reforma Procesal Penal 754/2014, sentencia de la Excelentísima Corte Suprema, de fecha 27 de junio del año 2013, rol 4011/2013, sentencia de la Excelentísima Corte Suprema de fecha 11 de agosto del año 2014, rol 22539/2014, y por último, rol de la Corte Suprema de fecha 27 de junio de 2013, rol 4011/2013. En subsidio, magistrado, la defensa va a solicitar de que la pena de mi representada sea de 541 días, que es el mínimo que establece efectivamente el delito, abonando el tiempo al cual yo acabo de hacer referencia y que estuvo bajo el régimen de arresto domiciliario nocturno. Para determinar, ya sean los 61 días o los 541 días, a diferencia de lo que plantean nuestros contradictores, efectivamente concurre el artículo 69, la mayor o menor extensión del daño causado. Pero en el caso de la señora Isasi, magistrado, es evidente de que hay una mínima extensión del daño causado. Dejando de lado los temas moralistas y esta repetición del tema de la probidad y el incumplimiento de deberes, eso ya está considerado en el mismo tipo penal. Por lo tanto, yo no puedo considerarlo doblemente. Es un disvalor que ya el legislador lo consideró. Por lo tanto, lo que aquí tengo que analizar es, ¿hay algo más a partir de eso? Y en esto, magistrado, quiero ser súper claro, porque más allá de la condena por mayoría del tribunal respecto de estos famosos 40, no existe en el juicio ningún antecedente de que efectivamente se hayan recibido. Ninguno.
Ninguno. Por lo tanto, si se condena es porque se entiende que se da una anticipación de la punibilidad por el solo hecho de haber solicitado. Pero en este momento, en que es un momento de aplicación de la pena, obviamente cobra importancia de si efectivamente fueron recibidos o no fueron recibidos. Pero además, magistrado, también cobra importancia cuál sería efectivamente el objetivo por el cual se solicitó y se entregó. Y aquí, al menos, queda claro de que respecto del punto que se le puede invocar a la señora Isasi, no hubo ningún perjuicio respecto de la ley larga de pesca, en atención a lo que ya latamente hemos conversado respecto de su voto en contra. Por lo tanto, entendemos de que la extensión del daño causado es ínfimo. Por lo tanto, y estando comprometido en este caso, a diferencia de otro caso que el tribunal ha analizado, aquí están comprometidos solo intereses particulares y no intereses del fisco, es que la extensión del daño causado debe de ser considerado en un mínimo sentido. Me quiero hacer cargo ahora respecto, magistrado, de la multa solicitada por los acusadores, esto es, del duplo del provecho solicitado o aceptado. Acá tenemos una situación que evidentemente es bastante difícil de entender dentro de lo que el legislador persigue, porque que a uno le apliquen una multa del doble de lo que solicitó, pero no está acreditado que recibió, es bastante particular. Pero nos vamos a hacer cargo sin perjuicio de ello. El artículo 49, magistrado, establece la posibilidad de que no se aplique la multa. Y establece distintas posibilidades. Dice, si el sentenciado no tuviera bienes para satisfacer la multa, y es el primer elemento de análisis, al cual nos vamos a hacer referencia en pocos momentos. La primera forma, si es que yo acredito que no tengo bienes, es cumplirla por vía de sustitución, esto es, la prestación de servicios en beneficio de la comunidad. Por lo tanto, tengo la regla general, no tengo bienes, si lo logro acreditar, prestación en beneficio de la comunidad. Siempre y cuando, establece el artículo, el inciso segundo, se cuente con el acuerdo del acusado, porque si este no quiere, no se le puede obligar por el tribunal. Si él no quiere, y se pasa a la siguiente posibilidad, con la posibilidad de un apremio. Esto es una pena de reclusión, regulándose un día por cada tercio de unidad tributaria mensual, sin que ello pueda acceder de 6 meses. Esa es la segunda posibilidad cuando la persona no tiene bien. Pero el inciso tercero señala que no se aplicará la pena sustitutiva señalada en el inciso primero, los trabajos en beneficio de la comunidad, ni se hará efectivo el apremio indicado en el inciso segundo cuando los antecedentes expuestos por el condenado apareciera la imposibilidad de cumplir la pena. Ahí nos vamos a centrar. Entonces, lo primero que hay que analizar, y es lo que va a señalar esta defensa, es si el sentenciado, la señora Isasi, tiene o no bienes. Lo primero, estamos hablando, magistrado, de que se está solicitando el duplo, contextualicemos, 80 millones de pesos. Lo cual tampoco queda muy claro, y eso es muy importante, magistrado, porque en el mismo correo que ya todos conocemos se habla de 40, 32, 8. O sea, tampoco queda en absoluto claro, porque no hay una solicitud de una cantidad única, sino que, bajo la lógica del voto de mayoría, sino que no queda claro de cuánto estamos efectivamente hablando. Pero vamos a suponer, magistrado, y ojo, la Fiscalía tampoco lo indicó, habló del duplo de lo solicitado y no clarificó en absoluto el monto. Pero vamos a suponer, magistrado, que sean 40, 32 u 8. Da lo mismo. El patrimonio de la señora Isasi quedó absolutamente acreditado y no fue contradicho por ninguno de los acusadores con los elementos que fueron acompañados en el juicio. La señora Isasi contrató 2 créditos de consumo del Banco de Chile. Prueba documental de la defensa de la señora Isasi 29. No tengo desgraciadamente la fecha de ingreso, magistrado, pero es la prueba documental defensa Isasi 29, que fue
incorporada en el mes de abril con la declaración de la señora Isasi, que es un cuadro de pagos de crédito de consumo contratados por la señora Isasi, otorgados el 14 de marzo del 2011. Magistrado, en 36 cuotas, 3 años. Es decir, terminó de pagarlo en 2014. El segundo es una prueba documental de la defensa de la señora Isasi número 46. Constancia del Banco de Chile de fecha 30 de julio de 2018. Respecto del crédito de consumo otorgado con fecha 26 de julio del año 2010. Pensemos, magistrado, de que en este momento es el mejor momento económico de la señora Isasi, que es cuando era parlamentaria. Y aún así, siendo su mejor momento, no recibía lo que correspondía porque tuvo que pagar los 100 millones de pesos y fracción, que fue el desfalco del señor Carrillo respecto de las asignaciones parlamentarias, como también quedó acreditado en el juicio. Por lo tanto, me referiré a las liquidaciones de ella muy sumeramente, pero el tribunal pudo ver que sus liquidaciones eran entre 4 y 5 millones de pesos, muy inferior a lo que ganaba un parlamentario o lo que gana un parlamentario. Además, la señora Isasi contrató un crédito de consumo en el Banco Santander, prueba documental de la defensa de la señora Isasi número 63, emitido por el Banco Santander Santiago de fecha 3 de septiembre del año 2018. Es decir, en su mejor momento tuvo 3 créditos de consumo que contratar y pagar. Pero además, señoría, la señora Isasi vendió, como recordará el tribunal, 2 departamentos en Iquique. Uno, la prueba documental de la defensa de la señora Isasi número 28, contrato de alzamiento, compraventa y mutuo hipotecario de fecha 29 de octubre del año 2010. Pero no solo uno, también hubo un segundo. Prueba documental defensa Isasi 37. Contrato de compraventa y alzamiento de fecha 5 de agosto del año 2010. Esa era la situación de la señora Isasi en su mejor momento económico. Pero además, durante el juicio, se acompañaron las cartolas a las que yo hice referencia, todas las cuales están en la evidencia material 54, número único de evidencia 209-3930. Y ahí tenemos, magistrado, cartolas 5 desde el 31 de julio del año 2009 hasta el 31 de agosto del año 2012. Y el tribunal puede constatar lo que yo acabo de señalar. Esto es, los descuentos que se le hacía a la señora Isasi y que su liquidación de rentas era mermada claramente. Pero además, magistrado, esta defensa acompañó la prueba documental de la señora Isasi C65, que es la declaración de intereses de la señora Isasi de fecha 11 de septiembre del año 2013, en donde el tribunal puede constatar de que la señora Isasi tiene solamente la propiedad en la cual ella se encontraba viviendo, no tiene mayores lujos, no tiene nada que pueda uno indicar como de especial bienes de importancia. También, magistrado, esta situación económica de la señora Isasi se ve reflejada en el informe pericial social, al cual voy a hacer mención pocos momentos atrás, pero lo anuncio ya en este punto, para demostrar la absolutamente mermada situación económica que tiene la señora Isasi. Pero además, magistrado, la señora Isasi no solamente no se encuentra en situación de poder cumplir con esta multa, ni con la prestación de servicios en beneficio de la comunidad, ni la situación del apremio, por la situación médica que ella le afecta. Y respecto de este punto, magistrado, por economía procesal me voy a circunscribir a todo lo que el tribunal pudo observar durante el juicio. El tema médico de la señora Isasi cruzó todo este juicio, tanto antes como durante el juicio. Antes, con los respectivos documentos acompañados al juicio, en donde daban cuenta que la señora Isasi en los años 2010, gran parte del año 2011 y 2012,
se ausentó del Congreso Nacional en virtud de las reiteradas licencias médicas que ella tenía. Son licencias médicas. El tribunal también pudo constatar lo que ocurrió con el médico tratante de la señora Isasi, a quien no se nos permitió incorporar en el juicio sus informes, porque decían de que era impertinente, el doctor Mario Catenacci. Recuerdo, le pido al tribunal recordar el afer, una vez más con la intervención de Edson Figueroa, en donde, no obstante que se iba a entregar voluntariamente la ficha clínica de la señora Isasi, el señor Figueroa concurre en pleno horario de atención y allana las oficinas de la doctora tratante de la señora Isasi. La amenaza con detenerla frente a todos sus pacientes. Y eso genera, desgraciadamente, que la señora Isasi no pudo seguir tratándose con quien era su médico hasta ese momento, producto del descriterio, por ser muy suave, del señor Figueroa. Pero además, magistrado, el tribunal tiene en su poder las distintas licencias médicas presentadas por la señora Isasi, que generaron los recesos reiterados, magistrado, pero debidamente documentados respecto de atenciones médicas, varias de ellas de urgencia que debió realizar la señora Isasi. En virtud de ello tuvimos recesos y tuvimos audiencias que debieron terminar antes en virtud de esta solicitud. Por lo tanto, por tema económico y por tema médico, solicito de que se exima a la señora Isasi del pago de la referida multa. Respecto del tema de las costas, magistrado, voy a ser muy breve porque en realidad me parece que no admite mayor análisis las costas solicitadas. El artículo 47, que condena en costas, y dice, efectivamente serán las costas de cargo del condenado, pero señala después, no obstante lo dispuesto en los incisos anteriores, el tribunal, por razones fundadas, que expresará determinadamente, podrá eximir total o parcialmente del pago de las costas a quien debiera soportarlo. Frente a este punto, magistrado, que lo tocó el colega Rodríguez, acá hay dos cosas que son evidentes, magistrado. Uno, existían motivos plausibles para litigar. Tanto existían, magistrado, que de las imputaciones que se le plantearon a esta defensa, la señora Isasi fue absuelta prácticamente de todo, magistrado. Fue absuelta del delito tributario. Fue absuelta del afer Carrillo. Y quiero dedicarle un breve párrafo al colega defensor, al colega querellante. Fue absuelta. O sea, nada de lo que señaló en la querella fue acreditado. Al contrario, se acreditó que era completamente falso, colega. Entonces no nos subamos al carro de la victoria esto de que había una tesis conspirativa. No. Se demostró de que él había mentido. Seamos claros. Por lo tanto, ¿se tuvo motivos plausibles para litigar, magistrado? Obviamente que sí. De hecho, y tuvimos una prueba activa, incluso aquella que fue excluida, porque, comillas, era impertinente, y demostró de que efectivamente teníamos todos los motivos para litigar. Entonces, existen motivos para litigar y además esta defensa no fue completamente vencida. Es más, fue mínimamente vencida. La única condena es por un voto mayoritario, 2-1. Dicho lo anterior, magistrado, quiero solicitar al tribunal de que ya sea que acoja la tesis del 11-9 por parte de esta defensa, que nos parece que efectivamente es muy clara. Vamos a solicitar en ese evento la pena de 61 días, 2 circunstancias minorantes de responsabilidad. En caso de que no sea acogida la circunstancia del 11 número 9, vamos a solicitar igualmente la media prescripción, 61 días, y en caso que no sean acogidas ninguna de las dos peticiones, 541 días por la extensión del daño causado que ya acabo de señalar. En todos los casos, magistrado, vamos a solicitar la remisión condicional de la pena, entendiendo que se dan todos y cada uno de los requisitos establecidos por el artículo 3º y siguientes, especialmente el artículo 4º de la ley 18.216, cumpliéndose todos y cada uno de ellos. Para lo anterior, magistrado, deseo
exhibir al tribunal la documentación que esta defensa ya acompañó oportunamente al tribunal. Y quiero, se lo solicité a don Eric, que muy gentilmente me va a colaborar, porque yo, al igual que el señor Rodríguez, incluso soy un poco mayor que él, solo un poco, tampoco me manejo muy especialmente en temas tecnológicos, por lo tanto yo los acompañé oportunamente y don Eric tuvo la gentileza de irlos exhibiendo al tribunal a medida que estos son presentados. Si no hay inconveniente, magistrado, quiero exhibirlos entonces a continuación. Partir por el informe pericial social presentencial. No, porque él lo va a compartir. No, ahí está. ¿Se ve ahí? Sí, yo lo veo Sí, perfecto. está perfecto. Muchas gracias, don Eric. Magistrado, tenemos un informe pericial social presentencial de don Danilo Linqueo Pino, que tiene como fecha de realización el 21 del mes de septiembre del año 2020 y 3 de diciembre del año 2020. Si no hay inconveniente, magistrado, voy a ir solamente a los puntos que son relevantes para esta defensa y que dicen relación con las alegaciones que yo acabo de plantear. A continuación del informe se señala la metodología utilizada, se individualiza al imputado, se habla de su grupo familiar, que está integrado por su cónyuge, don Luis Alejandro Fontealba Fontecilla, y por sus hijas, doña Ljubinka Basic y doña Daniela Basic. La primera, separada con una hija que nació pocos días antes del inicio de este juicio, y doña Daniela Basic, que es soltera. Y el señor Fontealba tiene un hijo, que es Alejandro Fontealba Díaz. Se da cuenta de la situación de la vivienda actual, luego la salud del grupo familiar. Quiero hacer hincapié en lo que señala el perito respecto de que la señora Isasi exhibe diferentes documentos médicos que dan cuenta de un largo historial médico, el cual tiene su origen en la muerte de su hija en el año 2007. Se muestra a este perito licencias médicas, comprobantes de atención médica, certificados médicos, la mayoría relacionadas con salud mental, con tratamientos hasta noviembre del año 2020. Unido a lo anterior, se observa la periciada con la mirada perdida, distraída, desconcentrada y con bajo estado de ánimo, a lo cual explica su marido que es una sintomatología propia de su enfermedad diagnosticada como depresión severa mayor, la cual es tratada con fármacos de fuerte efecto. Me detengo acá, magistrado, un segundo en la situación económica. Señala el perito que el grupo familiar se encuentra en situación socioeconómica en que los ingresos líquidos mensuales ascienden a 497.397 pesos, que provienen de los ingresos que recibe solo el cónyuge de la periciada, ya que ningún otro integrante tiene ingresos propios. Y detalla los ingresos del grupo familiar. Ingresos de la imputada. No mantiene ingresos desde el año 2014. Hago presente, magistrado, de que el 2014 es el año en donde ella pierde la elección, 2013, y debe entregar el cargo en marzo del año 2014. Ingresos cónyuge de la señora Isasi, 1.769.506 pesos. Esto es líquido, ya lo veremos después a propósito de la liquidación de sueldo del señor Fontealba. Doña Ljubinka Basic y doña Daniela Basic no tienen ingresos desde el año 2018. Viene a continuación, magistrado, un detalle de los egresos del grupo familiar. Hago presente, magistrado, de que en el acápite, alimentación y otros, 260.000 pesos, dice, comillas, se colabora con sus hijas. Total, 1.275.106, que al restarse el ingreso del único integrante del grupo familiar que percibe ingresos, da la cantidad de 494.397 pesos. Señala el perito, cabe señalar que del saldo promedio, la señora Isasi junto a su cónyuge ayudan a Ljubinka, que es la madre separada de un niño de 1 año 8 meses, y a Daniela, quien vive sola y es soltera, quedando en promedio para la señora Isasi y para su marido una cantidad que varía entre 300 y 350.000 pesos.
Luego se señalan los documentos que se tuvo a la vista, magistrado, que son los que voy a leer después muy brevemente a continuación, y indica, voy a ir a las conclusiones, magistrado, el tribunal va a tener a la vista el informe completo. Dice, perfil de la imputada. Marta Eliana Isasi Barbiere, en entrevista social, a pesar de su estado de ánimo y su falta de concentración, se caracteriza como un adulto afable, con actitud y capacidad de escuchar frente a las indicaciones profesionales. Estoy en el punto 5. Al interior de su familia. Es caracterizado el punto 5, perfil social de la imputada. Al interior de su familia es caracterizada como buena madre, responsable, cuando se le encomiendan tareas en el hogar y la vida cotidiana, pero que requiere ayuda y contención emocional importante. Es una persona que mantiene buenas relaciones sociales en su entorno inmediato, donde se caracteriza como respetuosa, adecuada, emprendedora y protectora de su familia. Es un adulto que posee habilidades sociales de comunicación efectivas y significativas, y no se inhabilita al momento de llevar a cabo su vida como una persona de su edad y realidad social, a pesar de haber disminuido de manera ostensible su calidad de vida luego de dejar su cargo público, manteniendo relaciones sociales y de amistad, aunque estas últimas se han visto seriamente afectadas con relación a los hechos que se le imputan y a su precaria situación médica. Es una persona que, a pesar de los hechos que se le imputan, manifiesta preocupación por las consecuencias que puede repercutir en su vida personal, su actual situación, y manifiesta una alta motivación al cambio frente a situaciones similares, para lo cual manifiesta mantener un proyecto de vida concentrado en su proyecto de vida personal y la vida familiar, que le permitan enmendar el daño causado y recuperar su situación socioeconómica. Pero le angustia su situación económica y el futuro al no poder encontrar trabajo. Hace presente y tiene una visión pesimista de su futuro. Al no poder encontrar trabajo hace tanto tiempo y tiene una visión pesimista de su futuro, tanto de su salud como económica. Está cansado de depender completamente de su marido. En los términos personales se manifiesta como una persona que siempre intentó actuar de manera correcta. Refiere aprendizajes de errores cometidos y un crecimiento personal que la mantendría centrada en su proyecto de vida familiar, la crianza de sus hijos y la consolidación de su relación de pareja. En términos laborales, durante este largo proceso judicial ha podido ser apoyada por su red social de amigos y familiares, especialmente por su marido. Dice, pero no ha podido reinsertarse laboralmente, aun cuando ha efectuado actividades que no han sido remuneradas, pero que le han permitido efectuar tareas que le han permitido mantenerse viva. Opinión profesional y sugerencias. Marta Eliana Isasi Barbiere es una persona que cuenta con arraigo y red familiar muy significativa, lo cual es un factor protector en su etapa de ciclo vital individual y familiar. El grupo familiar en cuestión es un factor protector para la señora Isasi, por lo tanto, en términos de apoyo familiar, podría seguir inserta en el ámbito social, familiar y laboral de manera funcional a la sociedad. Es una persona adulta que, si bien pudo haber incurrido en alguna conducta no aceptada, esta puede ser revertida junto a su familia e inserta en la sociedad como una oportunidad de reinserción social y laboral, que le permita desarrollar actividades laborales independientes que pueda emprender dadas sus calificaciones personales, y así seguir aportando al sustento de su familia y ejercer el rol de proveedora en su hogar, ya que, a pesar de que se han cerrado reiteradamente las puertas para trabajar, es una persona con voluntad, por lo cual manifiesta querer mejorarse para poder volver a ser útil. De acuerdo a la realidad familiar estudiada, el profesional que suscribe se permite sugerir al tribunal, si la situación judicial de la imputada lo permite, que ésta sea beneficiada con una pena sustitutiva de la ley 18.216, ya que su familia cuenta con... 20.603. Sí, 20.603, toda la razón. Ya que su familia, la costumbre, ya que su familia cuenta con características familiares y personales que facilitarían el cumplimiento de los beneficios estipulados en dicha norma. La imputada y su familia, en la actualidad,
presentan situación socioeconómica que con gran dificultad les permite satisfacer sus necesidades básicas y elementales. Por lo tanto, se sugiere a UCIA que en caso de ser condenada a pagar alguna multa, ésta sea eximida o rebajada en consideración a su situación social, económica y familiar. A partir de la evaluación pericial realizada, se informa que la imputada se encuentra consciente y arrepentida de los hechos que se le imputan, manteniendo conciencia del daño causado y manifiesta claramente la afectación que su imputación ha causado a la sociedad y a su familia, además de visualizar las causas y consecuencias, por lo que se mantiene disuadida de cometer conductas de riesgo. Quiero solamente, magistrado, ir atrás a propósito de esta situación de la posibilidad de que la señora Isasi pueda encontrar trabajo. Si me da un segundo. Quiero volver, magistrado, al punto de situación económica de la señora Isasi, punto 4, situación actual, y donde se señala situación económica. Si bajamos, magistrado, de donde se indica situación económica y donde viene un detalle de los montos, tanto de los ingresos como de los egresos, y de los documentos que tuvo a la vista el perito, si bajamos un poco, por favor, un poco más. Un poco más, por favor. Más. Un poquito más. Ya. Donde dice situación sociofamiliar, el tercer inciso, deme un segundo, magistrado, porque se me perdió. Donde se señala, la señora Isasi intentó buscar arriba de situación sociofamiliar. Un poco más arriba, un poco más arriba. Ahí, exacto. Señala el perito que la señora Isasi intentó buscar empleo en varias oportunidades, pero no le fue posible, ya que era reconocida como vinculada con esta causa, tanto en Internet como en las redes sociales. Su nombre aparece reiteradamente, y eso le impidió reincorporarse al mundo laboral, a pesar de su buen nivel de especialidad. Y quiero poner énfasis en esto. Referido a lo anterior, este perito buscó en Google por el nombre de Marta Isasi Barbieri, y aparecieron 32.400 resultados, la gran mayoría vinculada al caso Corpé. A continuación, magistrado, dentro de los documentos que tuvo a la vista el perito, deseo de que don Erix me pueda colaborar con la liquidación de sueldo del señor Fuentealba del mes de noviembre de 2020. Ahí tenemos, magistrado, la liquidación de rentas del señor Luis Alejandro Fuentealba Fontecilla, que corresponde a noviembre del año 2020, y quiero ir al final, por favor, de la liquidación, donde se dice líquido a pagar 1.769.506 pesos, que es lo que yo señalé que se contenía en el respectivo informe. A continuación, le pido a don Eric si puede exhibir el certificado de matrimonio de la señora Marta Isasi, donde se indica Algarrobo, año 2018, don Luis Alejandro Fuentealba Fontecilla y doña Marta Eliana Isasi Barbieri contrajeron matrimonio. Esto a propósito de lo señalado en el peritaje y de lo señalado en la liquidación de sueldos, de que esa es la liquidación del cónyuge de la señora Isasi. Luego quiero
si don Eric me puede colaborar con lo correspondiente a pago de supermercado, donde aparece como primer... Hay dos fechas. Sí, el que dice solo supermercado, no supermercado. Acá, señorías, se puede ver un comprobante de movimiento de Banco de Chile, de fecha 3 de diciembre del año 2020, donde se deja constancia que Luis Fuente Alma Fontecilla es titular de la cuenta corriente que se indica y se registra el siguiente movimiento. 13 de noviembre del año 2020, pago express Algarrobo, la cantidad de 132.900 pesos. Hago mención, magistrado, que tal como se indicó en el informe, se colaboraba en la mínima medida que era posible por parte de la señora Isasi y su marido con sus 2 hijas que se encuentran sin trabajo. Ahora, don Eric, quiero ir al segundo, por favor. Documento que es el mismo, señala Banco de Chile, comprobante de movimiento, 3 de diciembre, mismo titular, don Luis Fuente Alba Fontecilla, pero en este caso la imputación es del 23 de noviembre del año 2020 por 121.816 pesos. Suma la cantidad que está indicada en el peritaje correspondiente. A continuación, don Eric, me gustaría que pudiera exhibir el comprobante de pago de servicios básicos. Aquí tenemos, magistrado, el pago de 2 teléfonos, el primero y el cuarto, WAM, por la cantidad de 31.960 pesos. Y el pago de luz y agua correspondiente a Litoral y Esval. Estos pagos son de fecha 31 de octubre del año 2010, 31 de octubre del año 2010, 31 de octubre del año 2010. 2020. 31 de octubre del año 2020, 31 de octubre del año 2020, 31 de octubre del año 2020 y 10 de noviembre del año 2020, que son además los que están incorporados en el respectivo informe. Luego, don Eric, le agradecería exhibir respecto del crédito de consumo. ¿Cuál? Donde se indica, me parece que se indica como crédito. Esto fue todo lo que yo recibí, don Cristian. No le digo el crédito. ¿Y los certificados de nacimiento tampoco? Tengo certificado de nacimiento de Daniela y de Ludvinka. Ya. Voy a dar cuenta, magistrado, del certificado de nacimiento de doña Daniela Basic Isasi, cuya madre es doña Marta Eliana Isasi Barbieri y su padre es Miroslav Jerko Basic Fernández, donde se da cuenta de su fecha de nacimiento, 6 de octubre del año 1993, y el segundo de doña Daniela, si lo podemos proyectar, don Eric. No, pues, ese era el de Daniela. Sí, y ahora si podemos proyectarle de doña Lubinka. Ya. Ahí está. Perfecto. Y ahí tenemos a doña Lubinka Vesna Basic Isasi, nacida en el año 1987, cuyos padres son Marta Eliana Isasi Barbieri y don Miroslav Jerko Basic Fernández. Ignoro por qué, magistrado, no llegó el documento respecto del crédito de consumo. Voy a hacer mención de él, o voy a acompañarlo oportunamente ahora, apenas termine mi exposición. La cámara, ¿no? Termino la exposición, magistrado. ¿Lo puedo? Sí. También es una alternativa. ¿No hay inconveniente, magistrado, en que lo exhiba la cámara? No hay inconveniente, si es que podemos verlo con claridad, no hay inconveniente. Claro, ¿Es sí. posible que el tribunal lo observe?
Apagó la cámara, don Cristian. Ya, un segundo. Sí, se le apagó. ¿Se observa? ¿Se observa ahí, magistrado? Mira, pones en Sí. Speaker View, anda acá donde dice View, y pones Speaker View y vas a ver a la persona que está hablando. Arriba a la derecha. Ya. Aprieta sobre View. Speaker View. Vamos a ver. Sí, sale la alternativa, ¿verdad? En vista, pones vista de la blanca. Ah, eso. Ya. Magistrado, consulto si se observa. Sí, ahora sí, perfectamente. Perfecto. Magistrado, es un documento que indica... Fecha de movimiento ¿qué indica? 4 de noviembre de 2020. Comprobante de movimiento, dice, sí. Sí. Dice Santiago 3 de diciembre del año 2020. Se deja constancia que Luis Fuente Alba Fuentesilla es titular de la cuenta X y se registra el siguiente movimiento, 4 de noviembre del año 2020. Pago de créditos. Aparece M/N y aparece la cantidad de 359.978 pesos. Cargo. Ese es el otro documento que yo Luego señalé lo tiene que enviar al Sí, tribunal. exactamente. Lo voy a enviar apenas termine ¿Por mi el monto disposición. escrito? El monto es 359.978. Gracias. Ya. Termino de compartir pantalla, magistrado, con lo que acabo de señalar. Sí, Y para hacer solamente la exposición final, magistrado, entendemos de que cualquiera sea la resolución del tribunal, con estos antecedentes queda claro la situación económica de la señora Isasi, la situación médica de la señora Isasi, y de cualquier forma el beneficio, ya sea que el tribunal acoja el 11 número 9, que acoja la media prescripción, o que incluso no acogiendo ninguna de las peticiones de esta defensa, se aplique una pena que se cumpla con el beneficio de remisión condicional de la pena. Eso es, magistrado. Gracias. Gracias. Seguimos entonces con la defensa del acusado señor Lobo. Muchas gracias, su señoría. Su señoría, respecto de mi representado, un segundo, sí. Respecto de mi representado, es el propio Ministerio Público, junto con los acusadores, que le dan reconocimiento al atenuante del artículo 11, número 6. Por lo tanto, y sin perjuicio de que se acompañó entre los documentos el certificado de antecedente, para que se tenga a la vista, entendemos que no habría mayores inconvenientes respecto a la acreditación de esta atenuante. Sin embargo, su señoría, además de esta atenuante, esta parte estima que concurre la atenuante del 11 número 9, es decir, que se ha colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos. Si bien es efectivo que mi representado no prestó declaración en juicio, esto haciendo uso de su derecho a guardar silencio y también haciendo uso de su derecho a defensa técnica, estimamos de todas maneras que concurre esta atenuante por cuanto su actuar durante la investigación fue activo y colaborativo. Y su señoría, en este punto hay que hacerse diversos cuestionamientos, porque no puede ser que el ejercicio de un derecho que está consagrado en nuestra legislación y como una garantía, ¿cierto? Y además el derecho de defensa técnica de la decisión estratégica de decidir guardar silencio, no puede ser un factor que perjudique en ninguna manera al acusado. Es más, su señoría, el artículo 93, letra G de nuestro Código Procesal Penal señala expresamente que el ejercicio de este derecho no podrá acarrear consecuencias adversas. Lo mismo sucede con el ejercicio de derecho a defensa técnica, que estimamos que no puede acarrear consecuencias adversas. Por lo que tenemos que ponderar, su señoría, si el ejercicio legítimo de estos derechos de guardar silencio y de defensa técnica
pueden excluir o no esta atenuante o limitar su uso. Si es que por hacer uso de estos derechos garantizados constitucional y legalmente, se puede borrar, anular o desmerecer toda la colaboración previa que ha hecho una persona. O dicho de otro modo, su señoría, cabe preguntarse si entonces esta atenuante únicamente es predicable de aquellas personas que declaran en juicio o no. Lo que a juicio de esta interviniente a lo menos no sería posible. Y estimamos perfectamente adecuado y concordante con las normas legales y con los objetivos de la norma que una persona que no haya declarado en juicio, pero que haya tenido una actitud colaborativa durante la investigación, efectivamente puede ser acreedor de esta atenuante. Entendemos que las normas no son contradictorias, es decir, no por guardar silencio, ¿cierto? Va a existir en juicio existe una contradicción inmediata con esta atenuante. En ese sentido, su señoría, quisiéramos hacer presente dos fallos. El primero de ellos de la Corte de Apelaciones de Santiago, el fallo es de fecha 22 de febrero del año 2010, rol 46-2010, dice que en consecuencia, para examinar un caso concreto, si concurre la señalada atenuante, habrá de indagarse si la conducta del autor posterior a la ejecución del delito, facilitó la tarea de hacer justicia, efectuando un aporte efectivo al éxito de la investigación, contribuyendo de esa manera a fortalecer la vigencia y desarrollo de los valores que llevaron al establecimiento de las circunstancias modificatorias de responsabilidad. Cabe recordar que dicha atenuante se funda en razones de política criminal, orientadas a favorecer la acción de justicia, que de otro modo se vería frustrada o retardada. Otro fallo que cabe señalar, su señoría, a este respecto, es el de la Corte Suprema de fecha 15 de septiembre del 2009, rol 3909 del 2009, que señala: colaborar sustancialmente implica contribuir de una manera esencial al logro del fin, en el caso de la atenuante responsabilidad del artículo 11, número 9, del Código Penal, la colaboración sustancial que exige la norma debe necesariamente traducirse en una acción o declaración del imputado que tienda a proporcionar elementos que contribuyan o agilicen la labor del investigador o que facilicen de algún modo la consecución de los fines del proceso. Que la colaboración sea sustancial nada tiene que ver con la exclusividad de los antecedentes probatorios por el imputado, sino que basta con que aclare los hechos investigados que han sido base de la acusación fiscal. Su señoría, en primer término, cabe hacer presente que mi representado prestó declaración en la investigación con fecha 26 de noviembre de 2015. Esto es un hecho de la causa, es más, pese a las objeciones de esta parte, esta declaración fue introducida parcialmente por los testigos don Jaime Orpiz y don Edson Figueroa, en que el Ministerio Público hizo preguntas específicas respecto del contenido de esa declaración, con lo que desde ya podemos ver que pese a que mi representado guardó silencio, esa declaración sí fue utilizada como un elemento dentro del juicio. Posteriormente, mi representado alzó el secreto bancario voluntariamente, su señoría, en dos oportunidades. La primera de ellas el 26 de noviembre del año 2015 respecto a las cartelas bancarias del año 2015 en la cuenta BBVA, como expondré, como se mostrará más adelante, y otra autorización luego de haber sido formalizado respecto de las cartelas bancarias del año 2016. Falta un querellante. Magistrado. ¿Quién? Está don Nicolás y está don Felipe, están los dos. Aquí están los dos. Aquí está. Don Nicolás está debajo de Jaime Orpiz. No, está debajo. El señor Barbón, sí. Siga nomás. Señor Mardones, por favor, por posición. Don Cristian, ¿está por ahí? Ah, Para que prenda su cámara, por favor. Gracias. Muchas gracias. ¿Estamos todos ya? sí, siga nomás. Además de autorizar el alzamiento del secreto bancario 2 veces, su señoría, de manera voluntaria,
Además, hizo una autorización de acceso de cuentas de usuario a 3 cuentas de correos electrónicos de fecha 28 de junio del 2016. Además, su señoría autorizó la revisión de computadores o dispositivos digitales, también con fecha 28 de junio del 2016. Además de eso, su señoría prestó autorización nuevamente para la revisión de su computador y correos electrónicos con fecha 26 de noviembre de 2015. Y adicional a todo eso, su señoría, cabe hacer presente en este punto que todas estas fueron realizadas de manera voluntaria, no fue necesario la intervención o solicitar autorización judicial para ninguno de ellos, lo que da cuenta de que efectivamente hubo una agilización en el proceso. Además de todo eso, su señoría prestó muestras caligráficas. Esto corresponde a la evidencia material número 41, que fue incorporada en juicio el 23 de enero del año 2020, su señoría. A efectos de acreditar la colaboración sustancial, quisiera compartir los siguientes antecedentes. Voy a compartir pantalla, su señoría. Como ya había hecho mención, aquí consta la autorización de alzamiento del secreto bancario respecto de mi representado de fecha 26 de noviembre del año 2015 respecto de su cuenta corriente en el BBVA, cuyas cartolas fueron exhibidas e incorporadas durante este juicio. Luego, con esa misma fecha, él autoriza la revisión de computadores y correos electrónicos. Posterior a eso, aquí consta un acta de autorización para ingreso a cuentas de usuarios de fecha 28 de junio de el 2016, donde aparecen sus correos y las respectivas contraseñas. Además, un acta de autorización para revisión de computadores o dispositivos digitales de 28 de junio del 2016, su señoría. Esta sí fue exhibida en el juicio a don Edson Figueroa. Y finalmente, la autorización de alzamiento del secreto bancario, no aparece la fecha, la saqué de la carpeta investigativa, de julio del 2017, esto ya fue después de su formalización, que fue el 30 de agosto, su señoría. Y esta vez es la misma cuenta corriente, sin embargo es desde enero del 2016, porque la primera fue solamente respecto del 2015. Su señoría, como... Un segundo. Sí, su señoría, como usted podrá apreciar, esta colaboración no es una colaboración baladí, sino que dan cuenta de una total y completa voluntad del señor Lobos de cooperar con la investigación. No se negó ni una sola diligencia, por muy intrusiva que fuera. Es más, su señoría, es difícil imaginar qué otra diligencia pertinente para este caso se podría haber realizado. Y por supuesto, mi representado habría estado dispuesto. Algo que ya adelanté, esto claramente agilizó la labor del Ministerio Público y ayudó en el esclarecimiento de los hechos, toda vez que no fue necesario el ente persecutor solicitar ningún tipo de autorización judicial para llevar a efecto estas diligencias, sino que mi representado de manera voluntaria accedió de manera libre, voluntaria y completa a que se revisaran sus cuentas bancarias, sus correos electrónicos, sus computadores, y además se le hicieran muestras caligráficas, su señoría. Es más, es toda gran parte de la información que resulta de estas diligencias fue utilizada en juicio. Así, por ejemplo, las cartolas no solamente fueron utilizadas en el peritaje de doña Claudia González, sino que además fueron citadas por los acusadores en sus alegatos de clausura al efecto de intentar instaurar esta tesis de restitución de dinero. Respecto a las muestras caligráficas, incluso nos vino a declarar la perito Claudia González. Respecto de la información contenida en el computador del señor Lobos, escuchamos al señor Edson Figueroa, y por lo tanto su señoría, incluso la declaración de mi representado, pese a que guardó silencio, también fue incorporada en juicio por los acusadores. Por lo tanto, entendemos que todos estos actos de colaboración previos y anteriores al juicio tienen relevancia, tienen significancia, representan una colaboración sustancial, su señoría, que debe ser considerada por este tribunal a efectos de conceder la atenuante solicitada.
Respecto de la pena, su señoría, el primer punto al que quisiera hacer mención es que sorprende a esta parte que los acusadores en instancia de 343 soliciten a mi representado la misma pena que se solicita en la acusación. Ellos solicitan que para mi representado se aplique la pena de 3 años y 1 día, cuando esa fue la pena que se establece en la acusación para el delito reiterado de fraude al fisco con un perjuicio que es sumamente mayor. Esta argumentación, su señoría, y esta solicitud de los acusadores no tiene lógica. Aquí se afectaría una sola vez el bien jurídico protegido en vez de 2, lo que claramente da cuenta de una mucha menor reprochabilidad, su señoría, y aparte se condenó por una pretensión mucho menor, incluso a lo que pretendían los acusadores respecto del primer contrato. A juicio de esta parte, lo que pasó aquí fue que hay una interpretación errada de la norma respecto del inciso segundo del artículo 239. En ese sentido, el inciso segundo del artículo 239 presenta una modificación con la ley 21.121 de noviembre del 2018, en que modifica el texto, y esta modificación señala que si es que el perjuicio es mayor a las 40 UTM, se impondrá, lo pone como imperativo, la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. No obstante, su señoría, por aplicación del artículo 18 del Código Penal y además por el artículo 19, número 3 de la Constitución Política de la República, en su penúltimo inciso, lo que corresponde en el caso concreto es aplicar la norma vigente a la época de los hechos. Y el antiguo artículo 239, vigente a la época de comisión de estos delitos, señala que en los casos de que el perjuicio exceda las 40 UTM, el juez podrá aumentar en 1 grado la pena señalada en el inciso anterior, quedando de manifiesto, por supuesto, que este aumento de la pena es facultativo del tribunal. Y en esta instancia, el Ministerio Público no nos ha dado ni un solo argumento, ni una sola justificación de por qué se vería justificado o por qué debiese hacerse aplicable este aumento. Por lo tanto, su señoría, en ese sentido, solicito que esa argumentación se tenga por no realizada y no se aplique dicho aumento. En ese sentido, lo coherente hubiese sido que, siguiendo la lógica que se siguió para determinar la pena los propios acusadores de la acusación, lo lógico, siendo que los acusadores reconocen el 11 número 6, hubiese sido que por aplicación de la regla del artículo 68, inciso segundo, no se aplicara el máximo y la pena quedaría en presidio menor en su grado medio, es decir, 541 días a 3 años. Eso hubiese sido lo lógico que hubiesen establecido los acusadores. Ahora, hablando de la pena en concreto y las solicitudes que va a hacer esta defensa, en cuanto a la pena privativa de libertad, el delito de fraude al fisco en abstracto tiene una penalidad de presidio menor en sus grados medio a máximo. Si este tribunal reconoce las 2 atenuantes que esta defensa ya ha señalado anteriormente, esto es irreprochable conducta anterior, respecto de la cual no existe duda en los acusadores, y 11 número 9, que a juicio de esta parte queda suficientemente calificada con todos los hechos de colaboración que hizo mi representado en la investigación, por aplicación de la regla establecida en el artículo 68, inciso tercero, que señala que para las penas compuestas, si son 2 o más las circunstancias atenuantes, se puede bajar la pena en 1, 2 o 3 grados, solicitamos, su señoría, que la pena se baje en 1 grado desde el mínimo. Estamos pidiendo una rebaja excesiva, su señoría, permita hasta 3 grados, estamos solicitando la rebaja en 1 grado con lo que el rango de la pena quedaría en presidio menor en su grado mínimo a medio. Adicionalmente, y para el caso de que este tribunal
no reconozca la atenuante del artículo 11, número 9, vamos a solicitar que se califique la atenuante del artículo 11, número 6, y que por lo tanto, por aplicación del artículo 68 bis, se la tenga por muy calificada, se rebaje en un grado, quedando en presidio menor en su grado mínimo a medio la pena del delito. Respecto a la calificación de esta atenuante, su señoría, la Corte Suprema nos entrega determinados criterios y en un fallo de 25 de febrero del 2010, rol 2829 del 2009, la Corte Suprema señala que favorece al encausado la minorante de irreprochable conducta anterior, 11 número 6, la que tiene por acreditada con el mérito de su extracto de filiación exento de reproches, agregado a foja 193, la que según los antecedentes que obran en autos, unido a las circunstancias de la edad del encausado, a la fecha de comisión de los delitos, el nivel de escolaridad que presenta, enseñanza media completa, su desempeño laboral y que no consten autos con posterioridad que estos hechos haya vuelto a delinquir, se tendrá como muy calificada, rebajándose así la pena en un grado al mínimo señalado por la ley al delito que se trata, imponiéndosele la que se pasa a decir en lo resolutivo. En este fallo, su señoría, la Corte Suprema nos da 4 criterios objetivos para calificar la atenuante de irreprochable conducta anterior. En primer lugar tenemos la edad, en segundo lugar la escolaridad, en tercer lugar el desempeño laboral y el cuarto la constancia que no haya vuelto a delinquir. En cuanto a la edad, su señoría, el señor Lobos a la fecha de la comisión de los ilícitos tenía 51 años. Consta en su hoja de vida que este no ha delinquido. Por el contrario, su señoría es una persona muy responsable y muy comprometida. Muestras concretas de lo anterior es que está sujeto a la medida cautelar de firma mensual desde mayo del 2017 y no ha incumplido ni una sola vez. Es más, su señoría, este compromiso incluso podemos verlo dentro de este mismo juicio, en que él toma la determinación, aún sabiendo las consecuencias negativas que podía tener este juicio, y de hecho que tuvo, de cambiarse de domicilio, de trasladarse de ciudad y estar a disposición siempre de este procedimiento. Por lo tanto, no solamente vemos que tiene 51 años, sino que ha estado dispuesto y ha estado para colaborar con la justicia en todo momento. En cuanto a la escolaridad, su señoría cuenta con la profesión de contador auditor. Me quiero remitir a las pruebas de la defensa 1 y 2, que fueron incorporados el 3 de marzo del 2020, su señoría, que son su currículum vitae y su certificado de título. Pero no solo eso, o sea, él no es solo contador auditor, su señoría, sino que además ha tenido la preocupación de irse perfeccionando. Cuenta con postítulos en gestión empresarial y calidad total de la Universidad de la UTEM. También cuenta con cursos de liderazgo y emprendimiento de la Universidad Adolfo Ibáñez. Por lo tanto, aquí no solamente tenemos una persona que cuenta con una profesión, sino que también tenemos una persona que evidentemente tiene una preocupación por seguir mejorando y por seguir creciendo en ese ámbito. En cuanto al desempeño laboral, mi representado ha tenido una larga trayectoria, como pudimos apreciar de su currículum. Trabajó en AFP Suma por casi 10 años, luego tiene un emprendimiento personal, una empresa de transportes para la empresa Chilectra. En el año 2007 hasta el 2011 estuvo en distintos proyectos con Corfo y Cercotec, ayudando a pequeños empresarios de las zonas rurales de la región. Del 2011 al 2013 fue encargado de finanzas de la Gobernación Provincial de Iquique. Respecto a este punto, incluso creo que uno de los testigos hace referencia también a este punto dentro del juicio. Luego de eso es auditor interno en 2 compañías. Después presta asesorías al senador Orpiz y luego de prestar estas asesorías a su señoría, trabaja en la Universidad Santo Tomás por casi 2 años hasta que finalizó su proyecto en el año 2018. Respecto a este punto, su señoría, de su trabajo en la Universidad Santo Tomás para un proyecto, quisiera exhibir un documento y voy a compartir pantalla, si me lo permite.
ahí. Solamente respecto, bueno, aquí es un finiquito de trabajo del 19 de enero del 2018 de la Universidad Santo Tomás, que es el empleador, y don Raúl Fernando Lobos Torres. Y aquí lo importante es que en el acápite primero dice: las partes declaran que don Raúl Fernando Lobos Torres declara haber prestado servicios a Universidad Santo Tomás en calidad de ejecutivo de proyecto externo, programa de nuevos negocios colaborativos en turismo e intereses especiales del Tamarugal, del 3 de marzo del 2016 al 2 de enero del 2018, fecha en que se terminaron sus servicios por la causal establecida en el artículo 161, número 1 del Código de Trabajo. Esto es necesidades de la empresa. Esto es importante, su señoría, porque luego de los hechos de la causa, mi representado de todas maneras siguió colaborando, siguió trabajando en un proyecto que también, ¿cierto?, está orientada a ayudar en el Fondo de Negocios Colaborativos en Turismo de Interés Especial en el Tamarugal, su señoría. Luego de eso, la primera audiencia de juicio oral para este procedimiento ya empezó en enero del 2018, y luego todo el año 2018 fue incertidumbre respecto de si empezaba o no el juicio. Entonces, por lo tanto, durante ese periodo lo cierto es que existía incertidumbre total y no hubo un trabajo estable, pero no por falta de interés ni nada, sino porque como se tenía que trasladar de ciudad y todo, se le dio prioridad a estar presente en este proceso, su señoría. Por lo que entendemos que el tercer requisito respecto al desempeño laboral, respecto a mi representado, estaría cabalmente cumplido. Él ha trabajado desde el año 94 ininterrumpidamente hasta que pasa este proceso y tiene que ver su ámbito laboral suspendido en pos de lo que pasaría en este procedimiento. En el cuarto punto de los requisitos objetivos que establece la Corte Suprema, consta que mi representado no ha vuelto a delinquir, su señoría, y por lo tanto ya tenemos que se cumplen de manera clara y patente los 4 requisitos objetivos que nos da la Corte Suprema para dar la calificación a la atenuante de irreprochable conducta anterior, por lo que solicitó este tribunal que en caso de no entender que se configura del artículo 11 número 9, se califique la 11 número 6. En cuanto a la extensión del mal causado, así su señoría, y para retroceder un poco y solamente por si es que no se entendió, tanto en el caso de que se reconozcan ambas atenuantes o solamente una calificada, la pena quedaría desde presidio menor en su grado mínimo a medio. Ahora, dentro de este grado, y ya yendo a la pena en concreto, tenemos que hablar de la extensión del mal causado. Aquí, su señoría, no hay circunstancias agravantes, hay solo atenuantes, lo que por supuesto debe ser considerado a favor de mi representado. En cuanto a la extensión propiamente tal del bien causado, si bien mi representado fue condenado por el delito de fraude al fisco, fue condenado por el delito de fraude al fisco respecto de un solo contrato, de los 2 contratos. De ese contrato, solamente respecto de 3 de 5 boletas que la estaban acusando, y de 4 informes, solamente se le condena por 3. Es decir, claramente aquí hay una extensión del mal causado mucho menor, con creces menor que la que se pretende en la acusación, lo que desde ya nos da cuenta que la lesión del bien jurídico es significativamente inferior a lo que hay en la acusación. A mayor abundamiento, si bien el tribunal vio o entendió que el señor Lobos tenía la calidad de funcionario público, no deja de ser cierto que el destinatario principal de la norma y el quebrantamiento propiamente tal no lo ha realizado él, ¿cierto? Siendo que este delito de fraude al fisco es única y exclusivamente posible en atención a la participación de el señor Orpiz. Es un hecho de la causa que quien tenía el derecho a las asignaciones y quien administraba los fondos era el señor Orpiz, y él además era el que estaba obligado a la normativa del Consejo Resolutivo y a la rendición de cuentas, y no a mi representado.
Por lo tanto, mi representado no tenía una obligación directa de resguardo y protección del patrimonio fiscal, lo que a todas luces es un factor determinante para establecer una menor culpabilidad y penalidad en los hechos. En ese sentido, su señoría, solicito que... ¿Perdón? Siga nomás. Ah, ya. Pensé que había escuchado algo. En ese sentido, su señoría, solicito que se le aplique el mínimo de la pena, esto es, una pena en concreto de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, lo que además, su señoría, aparece razonable, atendido también de que mi representado, en términos numéricos, digamos, es el que menor perjuicio ha ocasionado. Esta pena, su señoría, además resulta proporcional con lo planteado ayer por el colega Rodríguez, quien, utilizando de manera correcta y adecuada las reglas de determinación de pena, se señala que la pena para el señor Orpiz respecto al fraude al fisco es de 3 años y 1 día, y parece razonable entonces que sin la reiteración y sin el perjuicio que exceda de 400 UTM se baje en 2 grados. Por lo tanto, nos parece que ya sea por la extensión del mal causado, por racionalidad y también por coherencia, nos parece que la pena en concreto que debiese aplicarse es la de 61 días de presidio menor en su grado mínimo. En subsidio, su señoría, a las alegaciones ya planteadas, de no estimar el tribunal que concurre las dos atenuantes, de no estimar la 11 número 9 como calificada y solamente reconocer la irreprochable conducta anterior, solicito a este tribunal aplicar la regla establecida en el inciso segundo del artículo 68, es decir, que no se aplique la pena en su grado máximo, es decir, quedando la pena en el rango de presidio menor en su grado medio, y dentro de este grado, por las argumentaciones ya expuestas respecto del mal causado, se aplique su mínimo, es decir, 541 días. En cuanto a la pena de inhabilitación temporal que ha sido solicitada, en atención a los argumentos que ya se esgrimieron que respecto a las atenuantes en cuanto a la imposición de la pena privativa, ya sea por aplicación del artículo 68 en su inciso tercero, estimando que concurren las dos atenuantes, o 68 bis, solicitamos la rebaja de la pena en 1 grado, quedando en inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos y oficios públicos en su grado mínimo a medio, solicitando además, en atención a lo expresado por la extensión del mal causado, que se aplique en su mínimo, esto es la pena concreta de 3 años y 1 día. Respecto de la pena de multa, creemos que es plenamente aplicable la parte final del artículo 70, en cuanto que permite al tribunal ir más allá incluso del mínimo establecido por la norma. En este caso no concurren circunstancias agravantes, solo existen circunstancias atenuantes, por lo que entendemos que sería factible imponer esta multa. El artículo 239 en concreto establece que la pena de multa respecto a este delito va desde el 10% al 50% y, bueno, para claridad del tribunal dejamos claro que en este caso serían el perjuicio de 8.100.000 pesos. Su señoría, en este punto, y para justificar también el monto de la pena de multa que se va a solicitar, quisiera exhibir los siguientes antecedentes. Un segundo. Su señoría, esta baja de pena de multa no solamente se sustenta en que mi representado solamente hay respecto de circunstancias atenuantes y no agravantes, sino que también que, como ya se señaló en un punto anterior, desde el año 2018, en atención y en miras a este proceso, se ha visto impedido de trabajar. Y por lo tanto,
él ahora, él ya lo dijo incluso en sus últimas palabras, es carga de su madre, él no ha trabajado y no ha generado ingresos. Para esos efectos, quisiera señalar al tribunal la carpeta tributaria electrónica personalizada respecto de la declaración de renta del año tributario del año 2020, no se registra declaración de renta en ese periodo, o sea, no tuvo ningún tipo de ingreso. Y respecto del año tributario 2019, me va a perdonar el tribunal, pero mi conocimiento respecto a estos documentos no es muy acabado, pero en el fondo se señala que las rentas percibidas ascienden a 101.000 pesos, lo que es bastante escueto. Y esto tengo entendido que si bien es del año tributario 2018, corresponde al año 2017 en que él sí habría estado trabajando. Asimismo, quisiera exhibir aquí el certificado de cotizaciones que fue expedido el 3 de diciembre del año 2020, donde se muestran las cotizaciones correspondientes al periodo entre el 2006 y el 12 y diciembre del 2020, en donde se da cuenta que efectivamente el último pago de cotización corresponde a enero del 2018, por lo tanto, en concordante con el finiquito y con todo lo que se señaló anteriormente, ese fue su último periodo de ingresos estable. En ese sentido, su señoría, y por lo expuesto, solicito que se fije a mi representado una multa prudencial equivalente al 5% del perjuicio. Aquello teniendo en especial consideración lo señalado respecto a la extensión del mal causado. Esta parte estima que mi representado no es el obligado directamente a la protección, resguardo y en el fondo eficiente gasto de los fondos fiscales. Él no es el obligado directamente a la protección de ese bien jurídico. Y además, por supuesto, los antecedentes económicos ya acompañados. En subsidio, su señoría, y de no considerar que concurren las circunstancias calificantes del artículo 70, solicito que se establezca la pena en su mínimo por los argumentos antes ya expuestos, esto es de un 10% del perjuicio. Y en subsidio de todo lo anterior, además, que por favor se tenga presente el límite que establece el artículo 25 en cuanto a las multas de cantidades indeterminadas, que para los simples delitos es de 20 UTM. Entonces las peticiones son 5%, de no considerarse calificada que se aplique el mínimo del 10%, y si es que no sé, por alguna razón, en el improbable caso de que no se aplique esto, que por favor se tenga en consideración el límite que establece el artículo 25. Finalmente, su señoría, solicito que se permita el pago de esta multa en parcialidades. Mi representado, ya lo señalé, es carga de su madre, no tiene ingresos hace bastante tiempo, por lo que de imponerse una multa, no va a ser capaz de pagarla en una sola oportunidad, por lo que solicito que se parcialice en el plazo máximo que se puede establecer, que esto es de 1 año. En cuanto a la pena privativa, su señoría, solicito que se aplique la pena sustitutiva de remisión condicional. Entendemos que en este caso, ya sea que se considere la pena propuesta por esta parte de 61 días o si solo se considera la irreprochable sin calificación de 541 días, de todas maneras se aplican cabalmente o si se cumplen cabalmente los presupuestos establecidos en los artículos 3 y siguientes de la ley 18.216. Así, bueno, la pena privativa restrictiva de libertad en ningún caso va a exceder de los 3 años. Mi representado, en segundo término, mi representado no ha sido condenado anteriormente por crimen o simple delito. Los antecedentes personales del señor Lobo, respecto a lo que me haré, respecto de lo que después señalaré en un informe pericial, su conducta anterior
y posterior al hecho punible dan cuenta que es merecedor de este beneficio, ha estado disponible en todas y cada una de las etapas del proceso, no ha vuelto a delinquir. En cuanto a la naturaleza del delito, estos son de índole funcionario. La pena, al ser ya condenado, lleva asociada una pena de inhabilitación, por lo tanto se hace difícil que vuelva a volver a delinquir respecto de estos delitos. En cuanto a las modalidades y los móviles determinantes del delito, es un hecho de la causa que mi representado está en una situación económica compleja, también es un hecho de la causa que los senadores en la región son una figura pública importante, por lo tanto lo ve no solamente como una oportunidad de obtener ingresos, sino que además como posicionarse en su carrera, y todos estos antecedentes permiten presumir que él no volverá a delinquir, lo que hace innecesaria una intervención y, al fondo, la ejecución efectiva de la pena, que por el contrario, para mi representado sería sumamente perjudicial. ¿Estoy compartiendo pantalla? No. Ya. Para efectos de acreditar Señoría, disculpa, Un segundo, Cata. por favor, Consejo de Defensa del Estado. Señoría, ¿me da un minuto? Lo esperamos. Gracias, señoría. Sí. También un minuto. Sí. Ay. Yo también voy a ir a buscar agua a su señoría. Un minuto. Esperamos. Gracias, señoría. Estamos en espera de la magistrada, que también pide un minuto, y continuamos. Gracias, señoría. Yo no sé si falta alguien Sí, más. el que está esperando, estamos esperando a la magistrada Bugueño, que también solicitó un minuto. Estamos en condiciones. Seguimos, señorita Tuan. Muchas gracias, su señoría. Entonces voy a compartir pantalla. Ya. Este es a efectos de acreditar los elementos subjetivos que solicita el artículo número 4. Se presenta este informe social pericial que fue elaborado por el perito Manuel Gerardo Canales Silva, asistente social de la Universidad de Chile, perito judicial social acreditado. Un segundo, voy a correr esto, ya. Bueno, aparece en cuál es el objetivo del peritaje.
que es arraigo social, familiar y laboral para beneficios sustitutivos. Aparece la metodología y las técnicas utilizadas, la individualización del informado, la individualización de su grupo familiar, su excónyuge, padre, madre y sus hijos. Se habla de su historia social y familiar. Voy a ir rápido, su señoría, porque este documento ya está a disposición del tribunal y los intervinientes. Luego nos habla del imputado. El imputado es el mayor de 4 hijos de matrimonio de sus padres, que finaliza en junio del 2019 por fallecimiento del progenitor, un adulto de 57 años y 6 meses, con las características familiares estructurales ya señaladas. La familia del imputado, durante el periodo en que se mantuvo unida hasta junio, dice del presente año, pero este peritaje es de 3 de agosto del 2020, así que ahí se equivocó el perito, digamos, se constituyó en un núcleo parental que entregó a los hijos todos los valores y principios necesarios para llevar adelante una vida familiar y social conforme a las normas existentes. En el caso del informado, el evento que lo lleva a su actual condición tiene que ver más bien a las influencias de personas importantes para su región, de modo que les entregó su plena confianza a estas personas, más aún cuando tenían contrato con uno de los entes del Parlamento, del Senado, como los de un parlamentario. Esto significa que resulta evidente que el señor Lobos, aparte de prestar servicio a un parlamentario, lo visualizó como una forma de ingresos en su profesión, algo a lo que ya hicimos referencia anteriormente. Finalmente, con los antecedentes expuestos y considerando su amplio currículum laboral, se llega a la conclusión de que no presenta absolutamente ningún indicador de refractariedad laboral. Considerando la existencia de al menos 4 familias en el entorno inmediato de don Fernando, la propia con su madre y sus 3 hermanas, todos ellos son parte del grupo numeroso tipo clan, con un centro determinado, la madre sobreviviente a su marido, que presentan estrechos lazos afectivos entre todos sus integrantes, relaciones que determinan a su vez la existencia de una amplia red familiar que le proporciona un sólido arraigo familiar, social y laboral, variables fundamentales para el estricto cumplimiento de las exigencias que le impongan las instituciones del Estado. Luego salen aspectos individuales de mi representado. Habla respecto de su matrimonio y su separación. Luego dice, el imputado no cuenta con contactos anteriores con el sistema penal chileno. Este es otro elemento que avalaría la posibilidad cierta de inexistencia de indicadores de perfil delictivo, pertenencia a grupos de pares pertenecientes a contracultura delictual, no hay contagio criminógeno, su lenguaje es universal y repertorio verbal amplio. Antecedentes económicos y habitacionales. En el ámbito económico, su madre es la única quien en este periodo mantiene el hogar de la familia que conforma con su hijo imputado. Más arriba se señala que ella es profesora de matemática en un colegio en Iquique. La familia del señor Lobos, la que integra con su madre, presenta socioeconómicamente sin carencias en orden económico ni material, con satisfacción total de las necesidades básicas. En relación a los antecedentes habitacionales, a la fecha de la pericia, el imputado y su madre habitan temporalmente en la casa ubicada en lo alto de una parcela adquirida por doña Lucila y una de sus hijas, la que si bien tiene puertas hacia la calle, la casa está ubicada en un sector alto del predio, no es posible consignar mayores antecedentes producto de restricciones para haber viajado a Putanto. Este informe de sus señores sí se hizo en plena pandemia y cuarentena. Sin embargo, el imputado con su madre retornarán a la ciudad de Iquique si se dan las condiciones judiciales que enfrenta el señor Lobos, ya que esta es la ciudad en donde ha vivido la mayor parte de su vida. Observaciones finales. En la actualidad es su madre y de modo secundario sus hermanas y hermanos quienes expresan y efectivizan su apoyo a todo evento, de modo que estas redes familiares, por sus características como sujeto inserto en su comunidad inmediata, por el tipo de vínculos afectivos de apoyo entre ellos, se constituyen una variable más representativa de arraigo familiar, siendo a su vez quienes lo acompañarán durante el proceso de reinserción social, familiar y social. Por lo anterior, se concluye que en lo que ya se ha señalado son quienes se constituyen en referentes de apoyo, asistente, orientación, arraigo. Las familias extensas y redes sociales son quienes en su conjunto individualmente representan los espacios familiares, sociales y comunitarios necesarios para ayudar a su proceso de reinserción social, familiar y laboral, a la vez que constituirse en factor preponderante, coadyuvante e incidente en pleno cumplimiento de los requisitos y exigencias de las determinaciones del tribunal en el evento de concesión de beneficios extracarcelarios. Estos núcleos parentales son quienes le proporcionan sentido de pertenencia y correspondencia afectiva, dado que han logrado instalarse como figuras de afectividad ascendiente, referencia y autoridad. El apoyo a la actual circunstancia vital de estos referentes permite evaluar que se constituyen en las principales fuentes de arraigo a nivel familiar y social. En el área de características psicosociales no presenta indicadores de perfil delictivo ni de pertenencia a grupos de pares pertenecientes a la
contracultura delictual. Por el contrario, tuvo una historia sociofamiliar y laboral un desempeño que fue ejemplar, dando pleno cumplimiento a los roles y funciones que la sociedad le exigía. En otros aspectos de su perfil individual, presenta claros indicadores en relación a la existencia y visualización de referentes de responsabilidad y afecto en su madre, hijos, hermanos y hermanas con familias extensas. En su situación judicial y condición del imputado se han estrechado los vínculos familiares con su núcleo de origen, aunque todos ellos tienen su propia familia y domicilio. La continuidad en condición de inserción social activa, la viabilidad de sus proyectos de vida y la continuidad de sus vínculos familiares son altamente favorables. En relación a la opinión del perito que informa, el señor Lobos Torres presenta todos los elementos, variables, indicadores, factores de apoyo que determinan un arraigo integral, familiar y social, por tanto, en condiciones de dar pleno cumplimiento a las determinaciones del tribunal. Síntesis diagnóstica y considerandos, que es un ciudadano adulto residente habitualmente en la ciudad, de Iquique, que actualmente está avecinado en la comuna de Putaendo. Es un profesional contador auditor que durante toda su historia de vida familiar, social y laboral presenta un desempeño intachable, de modo que se le evalúa como un ciudadano que desde siempre ha aportado constructivamente a la sociedad, que por lo anterior no presenta absolutamente ningún indicador de refractariedad laboral y no se presentan contactos anteriores con el sistema penal, que vive solo con su madre que lo acoge. Por otra parte, independientemente de la determinación final del tribunal, asume el daño provocado a su familia y a terceros significativos por la acusación que se le hace y sus consecuencias, lo que da cuenta de su capacidad empática respecto al daño a terceros significativos, que presenta un apoyo de vida familiar, social, comunitario y laboral absolutamente viable y acorde con sus posibilidades, que cuenta con arraigo familiar, arraigo laboral y arraigo social. Todo ello confluye en un muy buen pronóstico de recuperabilidad social conforme a las normas y parámetros socialmente aceptados. Conclusiones. Considerando los antecedentes recopilados, el profesional informante concluye que el imputado, señor Fernando Marcelo Lobos Torres, cuenta con un sólido arraigo familiar en su madre, con la que vive actualmente, sus hermanos y familias extensas, que presenta arraigo laboral en su profesión de contador auditor, carrera que puede ejercer de forma independiente, que cuenta con arraigo social en amplias redes que emanan fundamentalmente de su madre en el ámbito de la educación en Iquique, que el señor Lobos Torres presenta condiciones, recursos, habilidades y competencias necesarias para el pleno cumplimiento efectivo de las exigencias y requisitos que derivan del mandato de estas instituciones del Estado, que por todos estos antecedentes expuestos, estos ameritan una oportunidad de parte de la sociedad para el señor Lobos Torres ante la eventualidad de una sanción penal. Esta sea cumplida, lo haga en una modalidad extracarcelaria. Es todo cuanto puedo informar conforme a lo solicitado. La firma del perito, un mini currículum, la fecha, 31 de agosto del 2020, y las fuentes de información son 3 entrevistas telemáticas al señor Fernando Lobos Torres y una a la madre. Ya. Finalmente, su señoría, ya. Por lo tanto, su señoría, entendemos que se cumplen cabalmente con todos los requisitos establecidos en el artículo 4 para que mi representado pueda cumplir con la pena que se le impuesta en esta modalidad, esto es la de remisión condicional. En el caso que se considere que la pena concreta se hace de 61 días, que se le aplique por el plazo de 1 año, y en el caso de que el tribunal estime que corresponde la pena 541 días, por el tiempo que dure la condena. En cuanto a las condiciones, en cuanto a la residencia, por el momento, su señoría, la residencia va a ser la que ya se indicó en su oportunidad, en Juan Rosas 2350 Putaendo. Como ya se indicó, la pretensión de mi representado y de su madre es volver a la ciudad de Iquique, donde ella trabaja y donde el señor Lobos se encuentra ya instalado hace varios años, y por lo tanto, si es que llegase a haber algún cambio respecto de esta residencia transitoria en Putaendo, se va a informar debida y adecuadamente al tribunal. No existe ningún tipo de problema al sujeción y control administrativo. De hecho, no hay ningún incumplimiento en cuanto a la medida cautelar. En cuanto a la profesión, como ya se ha adelantado, va a volver a ejercer su profesión de contador. De hecho, tiene muchas ganas de volver a trabajar. Por lo tanto, su señoría, solicito que se tengan todos estos argumentos en consideración para que se aplique la pena sustitutiva de remisión condicional a mi representado. Ya estoy terminando, su señoría.
Solicito además, su señoría, que se dé aplicación al artículo 38 de la ley 18.216. Mi representado no ha sido condenado anteriormente, por lo que solicito, su señoría, oficiar al Servicio de Registro Civil e Identificación a efecto de que esta condena se omita de su certificado de antecedentes, lo que por supuesto también se relaciona con el punto anterior para que él pueda reinsertarse en la sociedad y que le sea más fácil encontrar trabajo. Finalmente, su señoría, solicito que se exima a esta parte del pago de las costas. Me sumo a los argumentos que ya han dicho las otras defensas. Esta parte no ha sido totalmente vencida, de hecho fue absuelta por uno de los contratos y condenada solamente por la mayoría de los votos y no por unanimidad. Eso, su señoría. Eso es todo cuanto puedo señalar. Perfecto, gracias. Bueno, hemos llegado a la hora de conclusión de esta audiencia. Continuaremos el día lunes a las 9 horas y para los efectos de programarnos la semana siguiente le voy a solicitar a la defensa de Corpesca si nos puede informar más o menos en cuanto estima su intervención. Muchas gracias, su señoría. Estimamos nuestra intervención en aproximadamente 1 hora y media. Perfecto, gracias. Entonces, sí, me faltó decir algo, su señoría, muy breve, es de contexto nomás. El currículum y los antecedentes académicos del perito, respecto al peritaje que hice referencia, ya no fueron leídos, pero sí están acompañados dentro de los documentos que se enviaron al tribunal y al resto de los intervinientes, su señoría. Eso. Perfecto. Bueno, concluimos entonces con la audiencia el día de hoy. Reiniciamos el día lunes a las 9 horas. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, señoría, muchas Hasta gracias. luego. Eduardo, no se me vaya. Ya me quedo, Eric. Por favor.